muy importante. Estamos hablando de la justificación por la fe. Y vamos a tomar el versículo 31 de este pasaje, que dice que la fe no invalida la ley. La justificación por la fe no invalida la ley. Y la pregunta que nos vamos a responder esta mañana es: ¿cómo nosotros podemos estar seguros de que hemos sido justificados por la fe? ¿Cómo vivimos la fe? Yo quiero que, por favor, si usted quiere ponerse de pie, si usted quiere, como el Señor, como usted considere que agrada al Señor, que oremos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Dios, por este tiempo maravilloso. Estamos en un mundo malo, cada día vemos más la maldad, cada día hay menos esperanza en este mundo. Señor Dios de los cielos, te esperamos, yo te espero, te anhelo, Señor, porque no encuentro otra esperanza más segura que el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ten misericordia de nosotros, guárdanos en tu nombre y ayúdanos a vivir la fe verdadera, la justificación por la fe. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, Pablo ha venido presentando la doctrina de la justificación por la fe a partir del versículo 21 del capítulo 3. Decíamos que la justificación por la fe es el acto judicial. Yo creo que entendamos esto bien, porque en los años 1600, cuando en Inglaterra, o en Europa mejor para no estar mal, un campo geográfico más ancho para no equivocarme donde pegue la piedra, en 1600, 1800, había un catecismo llamado el Catecismo de Westminster. Un catecismo no que tenga que ver con el catolicismo, era una forma, era unos puntos doctrinales bien marcados, bien determinados, que se utilizaba para enseñar a los niños y a los adultos. Había un catecismo mayor para enseñar a los grandes y un catecismo menor para enseñar a los niños. Y a los niños, hermanos, en la escuela dominical se les enseñaba lo que es la justificación. Así que nosotros debemos de tener bien claro qué es justificación cuando nos encontramos esta bendita palabra, gloriosa doctrina en la Biblia. La justificación es el acto judicial donde Dios considera justos a los pecadores que en ninguna manera pueden contribuir por sí mismos en nada para ser declarados justos delante de Dios, sino únicamente por la fe. La justificación por la fe es la forma de justicia que Dios ha manifestado aparte de la ley, en la cual Él justifica al pecador, que no puede ser justificado por la ley. Ahora, en la ley Dios también manifiesta su justicia, pero por medio de la ley nadie puede ser justificado, porque la ley no puede justificar a nadie, porque nadie puede cumplir la ley. La ley, como lo veíamos en Romanos 3, 19 y 20, deja a todo el mundo bajo pecado y sujeto a condenación. Y no solamente a los judíos que habían recibido la ley escrita en material de escritura, sino también a los gentiles, a los no judíos, que aunque no tengan literalmente o textualmente lo que dicen los 10 mandamientos de Dios, la ley moral de Dios, tienen la expresión práctica de esa ley escrita ¿dónde? En sus corazones. Un no judío, o sea, un gentil, de cualquier lugar del planeta, que viva en cualquier lugar del planeta, aún sin saber leer ni escribir,
Y aunque no tenga el Antiguo o el Nuevo Testamento, donde diga que robar o que el adulterio es pecado y que Dios castiga estas acciones, o que no tenga la Biblia, la Escritura, donde dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios, Él sabe que es humano. Cualquier mentira, cualquier persona, de cualquier lugar que presente, Él sabe que es humano. Él sabe que esas cosas son malas, y ese es el resultado de la obra de la ley escrita en los corazones de ¿qué? ¿De quién? De todas personas. Por eso Pablo dice en Romanos 3, 19 y 20 que todo el mundo es ¿qué? Culpable. Todo el mundo es culpable, todo el mundo es pecador, todo el mundo está sujeto a condenación. Y si nosotros tuviéramos que ser juzgados por la ley, si nosotros fuéramos juzgados por la ley, mis hermanos, todos estaríamos en el infierno. Todos, justamente condenados. Los capítulos 1 al 3 de Romanos dejan desesperanzado al hombre. No, y lo dejan sin escondedero. No hay escondedero para ningún mortal, porque todos están bajo pecado. Y por las obras de la ley, nadie va a ser ¿qué? Justificado. Ahora, yo me imagino en el juicio. Yo me imagino, mis hermanos, en el juicio. Cuando se cumpla, yo me imagino y me pregunto, ¿qué pasará cuando se cumpla en cada uno de nosotros lo que dice Hebreos 9:27? Que Dios ha establecido para cada uno de nosotros que muramos, ¿cuántas veces? Una sola vez, y después de esto el juicio. Yo me pregunto, si Dios nos juzga, si nosotros morimos y pasamos a la presencia de Dios, y Dios nos juzga en base a la expresión práctica de la ley, lo que nosotros sabíamos que era malo, pero lo hicimos. La pregunta es, para todos, preguntémonos esto: ¿pasamos el juicio de Dios? Por ejemplo, que Dios nos diga, tú eres un mentiroso, y digamos, no señor, yo nunca dije una mentira, fui muy veraz en todo lo que dice, lo que dije. Y Dios nos diga, ¿y cuántas cosas dijiste cuando me hablabas que nunca dijiste? ¿Cuántas cosas decías con tu boca, pero tu corazón estaba en otras cosas? Porque querías hacer otras cosas que no estaban de acuerdo a lo que decía mi palabra, mi ley. Y prometías cosas que nunca hacías. Sin embargo, te dirigías a mí con promesas, y cuando hacías lo que tenías en tu corazón y no cumplías lo que prometías, volvías a mí con excusas. O que el Señor nos juzgue por darle toda la gloria a Él. Porque, mis hermanos, aunque ignoráramos totalmente lo que dice textualmente el primer mandamiento, que dice que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, que no tener dioses ajenos delante de Él, si nosotros ignoramos textualmente lo que dice ese mandamiento, no dejaríamos de quebrantarlo. ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta a través de qué? Todas sus creaciones. Todas sus creaciones. Y mira, si nosotros ejercitáramos la mente un poquitico, consideraríamos que las cosas no llegaron a la existencia por la casualidad. Tú tienes un celular y no piensas que ese aparato llegó a existir, llegó a la existencia porque hubo una explosión tan grande y cuando las piezas cayeron a la tierra, se armó por sí solo. ¿Tú no piensas eso, cierto? ¿Tú no piensas eso? Si nosotros ejercitáramos la mente, concluiríamos que las cosas que existen, nuestro cuerpo, los animales, las plantas, el río, los astros, llegaremos a la conclusión que eso fue porque un creador todopoderoso hizo todo de una manera tan impresionante que merece toda la gloria. Y si pensáramos aún más, nos daríamos cuenta
que nuestra familia, la provisión, el trabajo, la salud, el aire que respiramos, es posible porque el Creador que creó todas las cosas nos sostiene y dependemos de Él. Y por eso debemos darle la gloria en todo y por todo. Pero ¿cuántas veces nosotros quebrantamos el primer mandamiento? Aún si lo ignoráramos, pecamos. Porque la ignorancia es pecado. Cuando nosotros ignoramos a nuestro cónyuge, y yo como un ejemplo, la ignorancia es pecado, y voy a sustentarlo como un ejemplo práctico. Cuando nosotros ignoramos a nuestro cónyuge, ¿qué hacemos? La ofendemos. O en el caso de la mujer, nos ofendemos. ¿Cierto? Aún si nuestro cónyuge estuviera lejos, tenemos un celular donde la podemos llamar para saber cómo está y demostrarle que es importante para quién, para nosotros. Si no lo hacemos, ofendemos a nuestro cónyuge. Pero es tremendo cómo ignoramos a Dios. Es tremendo, mis hermanos, cómo ignoramos a Dios, ya que todas las cosas en su estado natural, yo no digo esto, pero todas las cosas que existen en su estado natural, como fueron creadas, tienen que el autógrafo divino, tienen el autógrafo de Dios. Si miramos nuestro cuerpo, mis hermanos, si miramos las personas de nuestro alrededor, los árboles, todo apunta a quién, al Creador. No podemos ignorar al omnipresente. Pero eso es lo que hacemos. Eso es lo que muchos hacemos. Quebrantamos el primer mandamiento y, mis hermanos, no estamos eximidos de culpa, porque la conciencia nos dice que hay un diseñador todopoderoso. La conciencia nos dice que ese diseñador todopoderoso es infinitamente sabio y digno de adoración. Pero ¿qué hacemos? Callamos la conciencia, ocupándonos en otras cosas más importantes, como por ejemplo, ¿qué me voy a poner el 24 de diciembre? O ¿qué voy a comer esta noche? O ¿dónde voy a viajar? Y estamos tratando de callar la conciencia, distrayéndola en esas cosas que no sirven en nada para solucionar el verdadero problema que tenemos con Dios. Pero mis hermanos, ¿qué tal si aquel a quien constantemente ignoramos determine hoy ya pedir nuestra alma? ¿Dónde pasaríamos la eternidad? ¿Será que Dios nos hallaría limpios en el juicio? ¿Qué piensa cada uno de ustedes? Mi hermano Pablo ya lo ha dicho, que las obras de la ley no declaran justo a nadie delante de Dios. La ley no declara justo a nadie. Un día vamos a morir, puede ser hoy, puede ser ya. Y las excusas que nos inventamos delante de los hombres, las excusas que nosotros nos inventamos y que inventamos a Dios aquí en esta tierra, solo van a servir, si no estamos en Cristo, para que salga fuego de la gloria de Dios y nos consuma, si no estamos en Cristo. La ley, pero aunque la ley no justifica a nadie, la ley da a conocer el pecado. Pero no esperemos a que el Señor saque la ley en el día del juicio para que nos demos cuenta de que somos pecadores y de que necesitábamos la salvación, la cual está abierta para nosotros hoy. Pero que en ese día, la salvación que Cristo está ofreciendo hoy, el Evangelio que estamos escuchando hoy, solo va a servir para que nos retumbe en la conciencia y nos demuestra por toda la eternidad en el infierno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios ha manifestado también su justicia de otra manera aparte de la ley. La justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe en quién? En Jesucristo. ¿Para quiénes?
para todos los que creen en quién, en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, Romanos 3, 22 y 23, y están destituidos de la gloria de Dios. Dios ofrece salvación gratuita. Ahora, en este momento, ¿para quiénes? Para nosotros. ¿Y en base a qué Él ofrece salvación gratuita para nosotros? ¿En base a qué? En base a que la justicia, a la obra de justicia que Cristo llevó a cabo en la cruz. Dios descargó toda su justicia, todo el peso de nuestros pecados sobre Cristo. Ahí está la otra palabra de la propiciación. Sacrificio propiciatorio. Sacrificio que satisfizo las demandas de Dios por nuestros pecados. Si Dios hubiera demandado de nosotros, de los creyentes, del pecado, estaríamos en el infierno 1 y 1000 veces. Así viviéramos 1000 vidas, todas serían al infierno. Pero Dios descargó toda su justicia, su vida contra el pecado. El pecado que nosotros cometimos, ¿sobre quién? Sobre el Señor Jesucristo. Y dice también que Cristo en la cruz del Calvario nos redimió, nos libertó, a los que creímos en Él por medio de la fe en su sangre, donde Dios manifestó su justicia al pasar por alto los pecados de todos aquellos que creen con fe verdadera en Él, porque es allí donde Dios ha manifestado que Él es justo, totalmente justo, y que justifica a quien es la fe del Señor Jesucristo. Pero alguien podrá decir, pastor, pero yo creí. Ahora, ya que dices creer en Cristo, ¿cómo manifiestas tu fe? ¿Cómo manifiestas tu fe? Hace 8 días, mis hermanos, tuvimos la gran bendición de tener aquí al pastor Alfredo Medina, que hablaba precisamente de la fe. Los que no vinieron se la perdieron. Hablaba precisamente de la fe y nos contaba que personas que se congregan aquí en Santa Marta, en la iglesia donde él está asistiendo, dejan ir por varios domingos a la iglesia, y cuando él le pregunta, hermano, ¿por qué no van a la iglesia el domingo? Ellos responden cosas como, no tenía plazo del pasaje y viven a 20 minutos caminando, o cualquier cosa. Y él nos decía que él se preguntaba a sí mismo, o le preguntaba al Señor, Señor, ¿será que esta persona tiene la misma fe que yo tengo? ¿Tiene la misma fe que yo tengo? Ahora, para suavizar un poco la vaina, eso solamente pasa en esta congregación, ¿cierto? Eso aquí no pasa. Pero si decimos ser cristianos, la pregunta es, ¿cómo manifestamos que hemos sido justificados por la fe en Cristo? ¿Cómo manifestamos eso? ¿Cómo es evidente que hemos sido realmente justificados por la fe en el Señor Jesucristo? Bueno, ya vimos en el versículo 27 al 31 que la justificación por la fe elimina ¿qué? La jactancia. La justificación por la fe elimina la jactancia. Así que la primera evidencia que encontramos en Romanos de una persona justificada por la fe es que la justificación que recibimos por la fe nos lleva a reconocer que no hay nada en nosotros en lo cual nos podamos jactar de que ahora somos salvos. No hay nada en lo cual nosotros nos podamos jactar de que ahora estemos totalmente declarados justos delante de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no nos podemos jactar? ¿Por qué no hay nada bueno en nosotros? Porque merecíamos la justa condenación de Dios por nuestros pecados, porque no podíamos cumplir la ley de Dios, y porque cuando confiamos en Él fue porque un día Dios nos convenció de nuestra condición pecadora y de perdición, y también nos convenció de que la obra de Cristo es suficiente totalmente para librarnos de nuestra mísera condición. Fue Dios que nos convenció. De manera que no hay nada
cual nosotros nos podamos gastar. Por eso, los que somos salvos, nos damos cuenta de que si antes de Cristo dependíamos de Dios en todo para vivir en esta tierra, porque Él hace caer su sol sobre malos y buenos y hace caer su lluvia sobre malos y buenos, nosotros los salvos nos damos cuenta de que si antes de creer en Cristo Dios nos daba bendiciones, ¿cuánto más ahora que recibimos la justificación por Dios? ¿Cuánto más ahora que somos justos? Ya el creyente, el justificado por fe, no tiene la misma perspectiva que tienen las demás personas del mundo. Ahora el creyente ve más allá. Ya el creyente ve no solamente las cosas terrenales, sino también las cosas eternas. Y centra más su atención en las cosas eternas que en las terrenales. Ya no piensa acerca de que su propósito más imperioso en su vida es alcanzar el mejor trabajo en el año 2017 para obtener las mejores cosas. Ya ese no es su objetivo principal. Ya su objetivo principal es vivir para la gloria de quién? Vivir para la gloria de Dios. Porque ahora vive consciente de que Dios le dio por gracia un regalo eterno que en cualquier momento, cuando pase de este mundo, que puede ocurrir ya, cuando pase de este mundo, va a disfrutar por toda la eternidad. Y las cosas en las cuales se centró su atención en esta tierra no sirven para nada. Eso es evidente de una fe verdadera. Un creyente no se jacta de nada suyo, sino en el Señor, por lo que Cristo hizo y por lo que Cristo sigue haciendo en ese proceso de perfeccionamiento para llevarlo a su presencia. Porque, mis hermanos, en el cielo solamente van a estar los que son conformados a la imagen del Señor Jesús. Solamente van a estar los que son conformados a la imagen del Señor Jesús. Si una persona dice creer en Cristo y no progresa en el conocimiento de Cristo y en la conformación a su imagen, yo me pregunto, ¿será que esa persona tiene la misma fe que yo tengo? ¿La fe salvífica? Mira, mis hermanos, es cierto que yo no estoy para juzgar a nadie, pero tengo la obligación de ser una atalaya. La obligación dada por Dios de ser una atalaya. Que los que escuchan el Evangelio no sean arrullados y se vayan al infierno pensando que son los de nosotros. Debo predicarles una y otra vez qué cosa. Y si tú crees que eres algo, la Biblia dice en 2 Corintios 13:5 que debemos continuamente examinarnos para ver si realmente estamos en la fe. No vaya a ser que cuando muramos y lleguemos al gran día del juicio, el Señor con voz tronante nos diga: nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora decíamos también en Romanos 3, 27 al 31 que todos, judíos y gentiles, hemos sido ¿qué? Justificados por qué? Por la fe. Y únicamente por qué? Por la fe. Fuimos justificados por la fe, no por algo que nosotros hubiéramos hecho. Lo hemos dicho o lo hemos escuchado una y otra vez. La salvación es por gracia, ¿por medio de qué? De la fe. Y la fe no es una obra humana, sino que es parte de qué? De la gracia. La fe es la dotación que el hombre recibe de Dios para que pueda creer en Cristo, completa y únicamente ¿quién? En Cristo. Y nadie puede pensar, nadie debería pensar que es algo porque decidió creer. Me aterra muchísimo, mis hermanos, y yo sé que de pronto me van a escuchar. Me aterra
muchísimo esas expresiones que dicen que Dios es un caballero y que Él está ahí esperando a que nosotros decidamos creer en Él. Yo creo que si eso fuera así, Dios muchas veces podría entrar en la desesperación. Porque, imaginémonos, si Él ha determinado el fin de los días de todos los hombres, Él sabe cuándo vamos a morir. Él sabe. Si Él ha determinado el fin de todos los hombres y la salvación descansa en la decisión del hombre, imagínense a cuántos ha esperado en las salas de un hospital queriendo salvarlos. Pero limitaba la decisión de esa persona. Él está ahí, no cree que va a morir. Y él está esperando. Y hasta que le llega su hora de morir. Él sabe que va a morir. Quiere salvar a esa persona, pero al final esa persona muere. Y decide no creer en Cristo. ¿Cómo? Yo estaría muy desesperado. Eso es peor que los que quieren que su equipo de fútbol gane. Y llega al último minuto. Y un jugador de su equipo, el equipo a quien él admira, llega al área contraria, acercándose al árbol y va a cortar solo. Y ahí está, en la pantalla, está viendo, o en la tribuna, donde quiera, está viendo, y él ya sabe que va a ganar el partido. Es el partido que va a definir quién gana. Es el gol que va a definir quién gana. Y va el jugador. Y él sabe que tiene todas las posibilidades. Usted como hincha sabe que tiene todas las posibilidades para ganar. Pero llegando muy cerca al arco, tira el balón afuera porque sí. Algunos se agarran de los pelos, se agarran de los pelos, sienten una impotencia, quisieran estar ahí porque ellos hubieran hecho el gol. No, mis hermanos. Aunque es cierto que Dios es solo un caballero, Él también es soberano. Y por medio de su Espíritu, el agente divino que opera la gracia, convence al pecador de pecado, lo convence de que es pecador, de que merece el infierno, de que Cristo en la cruz proveyó todo lo que necesita para su salvación y que lo único que debe hacer es estirar la mano y recibir lo que Dios le ofrece en Cristo. Es lo único que debe hacer. Cuando una persona decide, entre comillas, es porque Dios lo ha derrumbado y cae en los brazos del Señor. Eso no es causa de ninguna razón. Decía San Pedro Alfredo hace 8 días, y le dije a mi esposa que me anotara la frase porque se me olvidaba, que no había ningún mérito en oír. No hay ningún mérito en oír. Supongamos que todos ustedes están en un pantano fangoso, en medio del pantano fangoso. Están ahí atrapados. Y lentamente ese pantano los está consumiendo. Y mientras más ustedes se mueven a alcanzar la orilla, más se hunden. Todos están aquí en el pantano. Todos están aquí en ese pantano. Pero de repente, alguien en la orilla les tira una cuerda. Y comienza a decir en alta voz qué es lo que tienen que hacer para librarse de esa muerte segura. Pero algunos no prestan atención. Y siguen tratando de salir de ahí por sus propios medios. Y otros se tapan los oídos porque consideran que el que está en la orilla quiere entretenerlo y siguen tratando de hacerse un camino hacia la orilla con algunas piedritas que encuentran encima de la superficie del pantano, con algunas piedritas ahí. Y no quieren perder el tiempo, por eso se tapan los oídos de aquel que está hablando. Pero otros escuchan y se aferran a la cuerda mientras son arrastrados hasta tierra firme, porque el que les tiró la cuerda los arrastra. Finalmente llegan a la orilla y la pregunta es: ¿qué méritos hay en ellos? ¿Qué méritos hay? Pueden llegar a la orilla diciendo: yo estoy aquí porque... ¿por qué? ¿Por qué? No hay ningún mérito.
ni por oír, ni por agarrar la cuerda. Porque luego miran al fango y todos los demás perecieron. Solo ellos están vivos, pero no por algo en lo cual puedan jactarse. Si hubieran hecho caso omiso a la voz, si hubieran rechazado la cuerda o hubieran corrido el mismo destino que todos los demás. No hay nada en que los justificados por la fe puedan jactarse. Todos nosotros estábamos en ese fango, luchando a ver cómo llegábamos a ser aceptados por Dios, pero mientras más hacíamos obras, dice la Biblia que eran trapos de inmundicia, más dignos de condenación éramos, hasta que escuchamos el Evangelio, y escuchamos, y nos apropiamos de él por la fe. ¿Qué es la diferencia? Ninguno. Ahora, ¿tú tienes esa clase de fe? ¿Tú tienes esa clase de fe? Porque muchos dicen creer. Muchos. Hasta se saben todo el discurso. Se lo saben de qué va. Tienen todo milimétricamente en sus mentes. Al punto que si uno le pregunta, si usted muriera hoy, ¿dónde pasaría la eternidad? Responderían sin vacilar, ¿a qué? Yo no creo que esa pregunta sea totalmente infalible de que una persona sea salva. Ahora, y si uno vuelve y le pregunta, ¿y por qué estás tan seguro de que vas a ir al cielo? Ellos responden, porque Cristo pagó por mis pecados. Y dicen todo lo que correctamente. Pero ¿será que eso es todo? ¿Será que eso es todo? Mis hermanos, yo quiero ver la práctica de Romanos 3:31, yo quiero ver la parte práctica. Hace 15 días hablé muy poco de este versículo. Así que vamos a ver la aplicación y espero que el Señor a través del Espíritu Santo traiga convencimiento sobre nosotros. Romanos 3:31 dice, luego por la fe invalidamos la ley. ¿Qué responde Pablo? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pablo dice que la fe no invalida ¿qué? La ley. La salvación es por gracia, no debe de haber duda al respecto. La salvación es por gracia. Ahora, ¿qué es la gracia? La gracia es la influencia divina, la influencia de Dios sobre el corazón del hombre. La gracia es Dios obrando en el centro del intelecto y de la voluntad, para que el hombre pueda creer y apropiarse por la fe, la cual es el resultado del convencimiento que Dios produce en su corazón. ¿Y de qué lo convence? Bueno, lo convence de quién es el Señor Jesucristo, de la personalidad de quien murió en la cruz, de quien siendo totalmente santo, justo y sin pecado, murió en esa cruz para proveerle la solución al mayor problema que tiene el pecador con Dios. ¿Cuál es ese problema? El pecado. ¿Y cuál es la consecuencia de ese problema? La condenación eterna. Si una persona no se ha convencido de que es pecador y que merece el infierno, yo dudaría mucho de su salvación. Así está muy seguro de lo que va a hacer. Y luego de estar convencido, ¿qué hace el salvo? Toma aquello que Dios le ofrece en Cristo, se apropia de él y continúa viviendo con él. No hay ninguna obra del hombre tomada en cuenta para salvarse. Pero, ya que no hay ninguna obra tomada en cuenta para que el hombre alcance la salvación, la pregunta es, ¿cómo continúa la vida de aquel que ha sido justificado por la fe? ¿Cómo continúa viviendo el justificado por la fe? Y aquí es donde yo quiero que pensemos por un momento y nos evaluemos a la luz de este pasaje y otro más que voy a traer a colación y juntarlos a este texto para explicar que la justificación por la fe no invalida la ley sino que la cumple. Ahora, hoy día se habla mucho de la gracia. O se habla poco. Se habla muy poco.
o cuando se habla de la gracia, se habla en un término muy general. Para muchos la gracia no es más que el favor no merecido de Dios para con los pecadores totalmente perdidos y sin esperanza en el mundo. Ahora, este término es correcto. Este término es correcto. Pero no es todo lo que significa gracia. De hecho, muchos, teniendo en cuenta solo este concepto, limitan la gracia a solo esto: el favor de Dios para dar salvación. Y ven la salvación, y mis hermanos, es correcto, la salvación es un regalo que ninguno de nosotros merecíamos, eso es correcto. Pero, ¿eso no es una gracia? Eso no es. Es un regalo el cual podemos decidir qué hacer con él como nosotros queremos o cómo usarlo. Eso no es. Este concepto de la gracia, o este concepto mejor, favor no merecido, que nosotros solamente miramos como si fuera eso únicamente, trata la gracia de Dios como algo impersonal. O por este concepto solamente, en nuestra mente, nos lleva a tratar la gracia como algo impersonal, como un objeto que podemos tomar o dejar cuando queramos. Total, siempre va a estar ahí. La gracia siempre va a estar ahí. ¿Y sabe para qué va a estar ahí? ¿Algunos piensan? Para sacarnos de apuros, o para que la usemos como más nos convenga, como en el caso de los bomberos, que están ahí, pero solo para los incendios o para las emergencias. Ahí son requeridos, el resto los ignoramos. Algunos ven la gracia como un regalo que Dios nos da y nunca nos quitará, que podemos obviar y usarlo solo en emergencia. Pero mientras estemos bien, mientras vivimos como queremos, haciendo lo que nos gusta, sin pasar necesidades y sobre todo criticar, no las necesitamos. Pero si nos pasa algo, un dolorcito por ahí, entonces está a la mano para hacer uso de ello. Y al final de nuestra vida sirve como un boleto de entrada al cielo. Debería leer, pero es que sí. Me encanta ese libro. Otros dan la impresión de que la gracia de Dios es tan solo una puerta, como un viento que sopla a nuestro favor, para nuestro beneficio ¿qué? Personal. Si estamos delante de alguien importante, ¿qué hacemos? Pedimos gracia para quedar bien delante de esa persona. Hay personas que hacen eso. Si vamos a pedir un préstamo al banco, pedimos gracia para que nos vean con buenos ojos en el banco y nos aprueben el crédito. Si queremos un empleo que nos dé buenos ingresos, no importa que nos quite tiempo para la familia, o para la iglesia, o para leer la Biblia, y que muchos principios bíblicos sean quebrantados en ese empleo, pedimos gracia para que los directivos de esa empresa nos vean aptos para tomar ese empleo y surgir en la vida como personas, social y económicamente. Pero, ¿la gracia de eso? O sea, ¿es el regalo de Dios para salvarnos únicamente del infierno? No importa si vivimos en esta tierra como hijos del diablo, con la diferencia que va a decir nosotros recientes. Yo no creo, y no lo veo en la Biblia de esta manera. ¿Y qué decir de la fe? Para algunos la fe la limitan, algunos limitan la fe solo al convencimiento de lo que Dios puede hacer a mi favor. Por ejemplo, yo tengo fe que Dios puede darme ese empleo que tanto quiero, o Dios puede sanarme de tal cual o cual enfermedad. Pero la fe no solamente tiene que ver con la omnipotencia de Dios obrando a mi favor. De hecho, creer solamente eso es incorrecto y puede ser una fe falsa.
Otros ven la fe como una fuerza poderosa que sirve para producir o traer a la existencia aquellas cosas que no existen. De hecho, en la teología de la prosperidad se enseña que en el Copeland, ¿cómo se llama? Luna, Cash Luna y todos sus derivados. Y sobre todo, piensan que la fe es una fuerza para producir cosas que me saquen de mis frustraciones o de aquellas cosas que anhelo para mí mismo, para mi deleite y para mi fama, que son imposibles de alcanzar por mí mismo. Por ejemplo, tengo fe de que me voy a sanar de tal dolencia, o tengo fe de que me voy a sacar el baloto sin comprarlo. Yo creo que voy caminando y me voy a encontrar un recibo del baloto que es el ganador. Hay muchos con una fe de esa calidad. O creen cualquier cosa. Por ejemplo, la fe en el santo fulano o en el sultano. Yo tengo fe de que este médico me va a sanar. Por cierto, muchos ya están creyendo que el personaje vestido de rojo, de barba blanca y larga, que vive supuestamente en el Polo Norte, le va a traer un regalo si se porta bien. Y tal vez muchos de los aquí presentes digan, pues yo no tengo esa clase de fe. Yo creo en Cristo, yo creo que Él me salvó, que Él murió por mí, que voy para el cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora yo digo, eso está bien. La Biblia dice que somos salvos solo por fe. Pero ¿cómo es evidente su fe? Porque si bien somos salvos por la fe no invalida la ley. La fe no cancela la responsabilidad del creyente de que viva conforme a los mandamientos de Dios. La persona que dice que tiene fe, pero no vive conforme a la palabra de Dios, ni se interesa por obedecer la palabra de Dios, debería preguntarse si en realidad tiene la fe que justifica. ¿Por qué pregunto esto? ¿Por qué digo esto? Bueno, por tres razones bíblicas que vamos a ver con respecto a la fe verdadera. Ya vimos en el versículo 22 hasta el 26, que la justicia que Dios manifiesta, parte de la ley, que ha sido testificada en el Antiguo Testamento, es por medio de la fe en ¿quién? En Jesucristo. Que los que reciben la justificación lo hacen no por el obrar, no por las obras de la ley, sino por creer en Jesucristo. ¿Pero creer qué? Bueno, primero, que somos justificados gratuitamente por el Padre a través de la obra redentora de Jesucristo, el Hijo del Padre. ¿En dónde? En la cruz del Padre. Primera razón, mi fe se centra en una persona determinada, entendiendo quién es esa personalidad. Yo le preguntaba a los niños, ¿tú crees en Jesús? Sí, pero ¿tú crees quién es la personalidad de que murió la Jesús? ¿Qué pregunta me haces? Y es sí, porque si va caminando una persona de la calle y te tropieza y te cae ahí en el fango, la diferencia es mucha si vienes tanto caminando y te cae en el barro. El presidente de la República. Aunque se cayeron dos personas, las personalidades son diferentes. ¿Sí me están entendiendo? Las personalidades son diferentes. ¿Tú entiendes la personalidad de aquel que murió en la cruz? ¿Cómo así? ¿Quién fue el que murió en la cruz de Calvario? Es Dios. El Hijo de Dios. Dios el Padre lo puso a Él como propiciación por medio de la fe de su sangre. Que aquel que cree completamente en ese sacrificio de Cristo, del Hijo de Dios, no fue un hombre que murió en la cruz solamente, fue Dios hecho hombre. Él murió en la cruz y que a través de esa muerte Dios perdona completamente los pecados del que cree completamente en Cristo. Ahora,
Cualquiera puede convencerse de eso, tener una fe intelectual. Cualquiera cree que Cristo murió por sus pecados, hasta el más pecador lo cree. Pero, si continúa viviendo en su pecado, eso prueba que su fe no es la fe también. Y aquí va la segunda razón. La Biblia dice que solo creer que Cristo murió por los pecados, por sus pecados, solo que cree que Cristo murió por sus pecados y no vive conforme a la palabra, tiene una fe muerta. Porque el significado de la fe no encierra únicamente creer. De hecho, cuando usted está leyendo la Biblia y encuentra el sustantivo fe con el artículo determinado, no se está refiriendo a la fe que salva, no se está refiriendo, a la fe, al convencimiento de que Dios me va a ayudar en todo. No, se está refiriendo a doctrina. A todas las doctrinas que yo creo. Todo lo que la Biblia dice que yo tengo que creer respecto a Dios, al hombre, a Cristo, al Espíritu Santo, a la Iglesia, todo aquello que sustenta mi fe. El significado de fe no es solamente creer, sino también obrar en base a lo que se cree. La fe tiene un objeto, el objeto es Cristo, y la palabra de Dios habla de Cristo. Y no solamente la palabra nos muestra al objeto como tal, no solamente nos describe quién es el Señor Jesucristo, la palabra, sino también nos muestra la voluntad de Cristo. La voluntad de Cristo. Y el mismo Señor Jesucristo dice que no podemos llamarle Señor si no obedecemos sus mandamientos. Que no podemos decirle que le amamos si no manifestamos el amor a través de la obediencia a la palabra de Dios. Efesios 2:8-9 dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y que ni la gracia ni la fe proviene de quién, de nosotros, que no son obras iniciadas u originadas por nosotros para que ninguno nos jactemos. Pero también dice Efesios 2:10 algo muy importante. Ahora, yo sé que nosotros conocemos griego aquí, ¿cierto? Algunos somos duchos de griego y sabemos que Efesios 2:10 está después de qué. Efesios 2:10 está después de qué. ¿Sabemos de? Después de Efesios 2:9, ¿cierto? Efesios 2:10 está después de Efesios 2:9, lo cual indica también, como sabemos más griego y tenemos un en griego, sabemos que esos versículos tienen conexión con los versículos anteriores y con los anteriores, los que van del 1 al 7, que nos hablan de lo que nosotros éramos antes de ser salvos en Cristo y lo que ahora somos en Cristo por medio de qué, de la fe. ¿Y qué dice el versículo 10? Que los que han sido salvos por gracia, por medio de la fe, no por obra, ¿son qué? Hechura de qué? De Dios. Es decir, que los salvos ahora somos el producto de la obra de Dios, no física sino espiritual. Dice la siguiente parte del versículo que somos ¿qué? Creados en quién? En Cristo Jesús, en Cristo Jesús. La Nueva Traducción Viviente, que es una traducción actual, parafraseada, dice: porque somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. La Nueva Versión Internacional dice: porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en qué, en práctica. El creyente es el producto de Dios
es el resultado de su gran obra, la obra que Dios planeó y completó en Cristo, en quien tenemos vida. Y unidos a Cristo, dice 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, unido a Cristo, es una nueva ¿qué? Una nueva criatura. Ha nacido de nuevo. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Hemos nacido del Espíritu porque ahora estamos en Cristo, estamos unidos a Cristo y por estar unidos a Cristo somos capaces de obrar para Dios. Tenemos la capacidad de obrar para Dios. Dios nos ha capacitado para que hagamos buenas obras. Fijémonos, el creyente no llega a ser salvo ¿por qué? Por sus obras. No llega a ser salvo por sus obras, sino por la obra de Dios, la que Dios hizo en Cristo. Pero ahora ya salvo, nacido de nuevo, el creyente ¿qué? Obra. El creyente obra. ¿Qué hace el creyente? En Efesios 2:10, ¿buenas qué? Obras. Esa es la evidencia de la fe verdadera. Esa es la evidencia de la fe salvífica. Las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nuestra vida en Cristo se desarrolle en esas buenas obras. ¿Y dónde encontramos esas buenas obras? En la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado ¿para qué? Ninguna persona puede decir que es un verdadero creyente si no obra como creyente. El Señor Jesucristo dijo: si ustedes me aman, van a obedecer ¿qué? Mis mandamientos. Esa es la evidencia de que hemos creído en Cristo. Esa es la evidencia de que amamos a Cristo. No porque ese amor sea natural en nosotros. Ninguno de nosotros amaba a Dios, ninguno de nosotros amaba a Cristo, sino porque ahora su amor ha sido derramado en nosotros y se devuelve hacia Dios a través de nuestra obediencia por amor. No es una obediencia ciega, sino que es obediencia a su palabra. Eso sí, eso es verdaderamente obedecer a Dios. Mira, mis hermanos, la fe viene por el oír y el oír por qué cosa. Por la palabra de Dios. No es creer que Dios me va a sacar de tal o cual apuro. Yo puedo hacerlo. No es estar convencido de que Dios me va a sacar de ese problema por causa de mi pecado. No, yo puedo hacer eso. Es estar convencido de lo que Dios dice que en su palabra. Y desear hacerlo. Y hacerlo, no quiero hacer deseos. La fe es seguir las pisadas del Señor Jesucristo, como dice 1 Pedro 2:21. Pero ¿dónde están marcadas esas pisadas? ¿Dónde están marcadas esas pisadas? Bueno, mis hermanos, no es ir a Jerusalén y pasar por la vía dolorosa. Hay algunos que piensan eso. No es ir las pisadas que ir a Jerusalén y pensar por dónde caminó el Señor hace 2000 años y caminar ahí. No, no es eso, no es eso. No es eso. Es seguir la palabra de Dios. Ahí están las pisadas del Señor Jesucristo. En la palabra de Dios, la fe salvífica, la verdadera fe del justificado, lleva al justificado a obrar, a hacer lo que Dios dice en su palabra, a desear hacerlo y hacerlo. Porque la fe tiene que ver con confianza. Pero ¿dónde fortalecemos nuestra confianza? En la palabra de Dios, no en testimonios. En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Fortalecemos nuestra confianza en la palabra de Dios, pero también la fe tiene que ver con fidelidad. ¿Y dónde aprendemos a ser fieles? En la palabra de Dios. ¿Y cómo somos fieles? Obedeciendo la palabra de Dios. Fe significa confianza, fidelidad, conocimiento. No solamente confianza. Tercera razón: si no mostramos fe, no se manifiesta. Si nuestra fe no se manifiesta en la obediencia a Dios, no sirve para nada y es peor que la fe de los demonios.
Si tú ves los evangelios a lo largo del ministerio del Señor, Él se encontró con muchas personas que endemoniadas. Y estos demonios, cuando veían al Señor, sabían quién era Él. Los demonios sabían quién era el Señor, conocían al Señor, porque antes de que ellos cayeran, vieron la gloria de Cristo. Antes de que ellos cayeran de ese estado original en el que estaban, vieron la gloria de Cristo, sirvieron al Señor Jesucristo. Por eso cuando viene el Señor caían a sus pies y le rogaban al Señor que no los atormentase, que no los enviara al abismo, porque sabían que el Señor tiene la autoridad desde la eternidad sobre todas las cosas. Eso es lo que nos dice Santiago en Santiago 2:19, cuando habla de la verdadera fe, de la fe viva, que se manifiesta con la obediencia de quien dice tener esa fe. Él dice que el que dice creer en Jesús, Santiago 2:19, que el que dice creer en Jesús y no obra, tiene una fe peor que la de los demonios. Porque esos demonios y todos los demonios, cuando ven al Señor, tiemblan. Y cuando se les viene a la mente el recuerdo de quién es Dios y quién es Cristo, tiemblan. Aunque ya no se sujeten a Él, tiemblan de espanto por la condena que les vendrá. Pero el que dice que es cristiano y vive como quiere, o viene a la iglesia y escucha la predicación y en lugar de temblar y arrepentirse, sí o no, se enoja porque se sintió engañado, o se ríe de lo que escucha, pero no sopesa su vida y pide perdón, ni se postra ante el Señor clamando por misericordia. Tiene una fe peor que la del mismo diablo. Eso es lo que dice Santiago, no yo. Mis hermanos, la fe salvífica no invalida la ley, sino que la confirma. El creyente verdadero, el que ha sido declarado justo por la fe en la obra redentora y salvadora de Cristo, es capacitado por la gracia de Dios para obedecer y es también movido a hacerlo cuando contempla la obra de Cristo, cuando contempla el Evangelio. El verdadero creyente es un heredero de Dios, como dice Romanos 8:17, y coheredero con Cristo, y por esa razón está dispuesto a padecer, si es necesario, con Cristo. Sufrir los padecimientos de Cristo, porque entiende que Dios quiere hacerlo como Cristo, quien obedeció al Padre hasta la muerte, que quiere ser como Cristo. El creyente que tiene la fe salvífica es aquel que, como Pablo en 2 Corintios 5, 14 y 15, es constreñido por tanto amor de Cristo, que murió y resucitó por él, que ya no vive para agradarse a él, sino para agradar a aquel que murió y resucitó por él. Esto es a Cristo, obedeciéndole, y se deleita en ello porque ama a Cristo como Cristo le amó a él. Ese es un creyente que necesita verdaderamente su fe. Muchos de los desanimados están en el valle del desánimo precisamente porque no obedecen al Señor. Cuando yo pego contra el Señor, eso es desánimo, eso es seguro. Sí, yo sé que hay desánimo por la pérdida de un familiar o por una situación difícil. Yo sé que hay desánimo por causas externas, pero ¿cuántos están desanimados porque no tienen lo que quieren? ¿Cuántos están desanimados porque simplemente no tienen lo que quieren? Y por más que se esfuercen, no lo tienen. ¿Cuántos? Y viven enredados en ese infructuoso e insaciable objetivo, viviendo siempre para ellos mismos, sin encontrar ningún sosiego. ¿Y cuál es el resultado? ¿O cuántos están desanimados porque pelean con su cónyuge y no obedecen al Señor en el rol que le corresponde? ¿Cuántos entran en desánimo porque después de una pelea no quieren perdonar a su cónyuge? ¿Cuántos? No quieren, es que no pueden, es que no quieren perdonar a su cónyuge. Y viven desanimados. El pecado trae desánimo.
La desobediencia a la palabra de Dios, si nosotros somos creyentes verdaderos, la desobediencia a la palabra de Dios trae desánimo. ¿Qué deberíamos hacer en esas circunstancias? Si somos creyentes verdaderos, humillarnos, buscar al Señor y obedecer su palabra, buscar obedecer su palabra. Pero hay un problema, mis hermanos. Muchos que profesan fe en Cristo no pueden obedecer a Cristo porque desconocen la voluntad de Cristo. ¿Por qué desconocen la voluntad de Cristo? Porque no leen la Biblia. Yo me pregunto, ¿ellos tienen la misma fe que tuvo Pablo? ¿Tenemos la misma fe que tuvo Pablo? Pablo tenía la Biblia. ¿Qué nosotros tenemos? Pero estuvo dispuesto a morir por Cristo y murió por Cristo. Pero hermanos, muchos que profesan creer en Cristo tal vez se sientan ofendidos por una predicación como esta. Estos, en lugar de ablandar su corazón con la palabra, la endurecen. No quieren obedecer. Y no sé si hay alguno aquí, pero me digo de pronto los que van a ver la predicación por internet, para invitarlos a que se pregunten o se examinen si en realidad están en la fe. Si en realidad están en la fe. Porque pueden estar convencidos de algo, pero que aunque sea verdad, no han gustado eso que creen. No lo han gustado. No lo han experimentado, no lo han hecho suyo, sino que tienen un concepto teórico en sus mentes y nada más. La justificación por la fe no invalida la ley, la confirma. El justificado por la fe obedece la palabra de Dios, obedece, se preocupa por obedecer, se duele cuando no obedece. ¿Cuántas veces dejamos de ir a la iglesia? Porque me levanté tarde, o porque está haciendo frío, o porque llueve. Mis hermanos, Cristo dejó su gloria. No tuvo como cosa que aferrarse su gloria, se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso debe ser suficiente para no tener ninguna excusa para ir a adorar al Señor el día de hoy. Porque le amo, porque quiero obedecerle. Y si yo no voy a la iglesia, me voy a sentir desanimado. ¿Y voy a hacer por qué? Y voy a tener el pido perdón. Y siento esa restauración. Y Señor, voy a hacerlo porque me deleito en ello, porque es mi deleite máximo. Pregúntate, mi amigo, si en realidad tu fe es verdadera. Y si no, haz como ese hombre que fue al Señor para que Él sanara a su hijo en Marcos 9:24, cuando Él dice: Señor, ayúdame a mi incredulidad, ayúdame a mi incredulidad. Pídele a Dios que te ayude a creer, lee la Biblia, aliméntate de la palabra de Dios, ora, no dejes de congregarte, si en realidad eres un hijo de Dios. Porque si dejas estos medios de gracia, vas a vivir una vida infructuosa. O mejor, vas a estar engañado, creyendo que crees, pero en realidad no crees lo que dices. Sean amigos, mis hermanos, la fe verdadera obra. El justificado obedece, justificado por la fe. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor, por este tiempo, pedimos que tu palabra sea exaltada, oh Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Como dice Habacuc en el capítulo 3, aunque el hierro florezca, ni en las vides haya fruto, ni en los campos haya cosecha, con todo el Señor esperado. Oh Señor, tú eres misericordioso, tú eres maravilloso, oh Señor. Que seamos deslumbrados a la obediencia, a obedecer tu palabra, a ejercitar esa fe verdadera que el Señor nos ha dado, para vivir conforme a tu palabra, obedeciendo, glorificándote en todo, pidiendo la gracia. Y que no escuchemos al final de nuestra vida: ¿por qué me llamaste Señor y me hiciste oído Dios? Nunca somos. Oh Señor, este serio,
Esto es serio, Señor. Yo lo veo así. Que el Señor traiga convencimiento sobre cada uno de nosotros. Que lo veamos así, es serio, porque vamos a pasar un día al Padre y lo único que va a importar es si realmente somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Señor Santo, yo te pido en el nombre del Señor Jesucristo. Muchos se van a ir de las mismas sillas de la iglesia al infierno. Sálvalos, Señor. Tal vez de aquí no, pero hay muchas iglesias donde se predica la sana doctrina con personas que un día van a ser arrastradas el día final, creyendo de aquellos que en realidad no creen. Oh Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús.